A esta convocatoria dentro del marco del programa de A Contracultura que empezábamos el martes con la presentación del libro aquí en Fuerteventura, en Puerto del Rosario, de Roger Mateo, del Verano de los Inocentes. Ayer continuábamos con la obra de Antagonistes sobre los centros de Lorca, con una visión, diríamos, de ese mundo lorquiano a través de una mirada contemporánea. Y hoy seguimos con la contracultura, en este caso con Ignacio, un encuentro entre Ignacio Escolar y Nicolás Castellano. Ignacio, periodista del diario.es, colaborador habitual, y Nicolás Castellano, también periodista de la cadena SER. Ellos nos van a hablar de los desafíos que tiene el periodismo actual, fundamentalmente ante la verdad o la posverdad, o lo que es la distinción entre realidad y ficción, ¿no? Y luego, pues, la salvaguarda, digamos, la vigilancia de los propios medios de comunicación a través de eso, de esas grandes redes, ¿no? Y en la cual estamos inmersos. Entonces, yo creo que es un debate interesante. Yo creo que es necesario, además, en los tiempos que corren, donde en cierta manera la libertad está en juego, y yo creo que hablar de periodismo con mayúsculas es importante, ¿no? Y por eso yo creo que era importante tener hoy un encuentro como este. Por tanto, nada más. Yo aquí, los protagonistas son ellos. Y les voy a dejar para que ellos mismos sean los que presenten esta conversación en torno a la temática que hemos elegido, y ojalá disfruten. Luego tenemos en la Plaza de la Paz, seguimos con música, en este caso con la banda sonora tanto del cine clásico como el cine contemporáneo, y mañana cerramos con esos conciertos que son, como ya es habitual en esa quinta edición, en este caso de Festival La Contracultura, con Melon Diesel a partir de las 9:30 en la Plaza de la Paz. Nada más, muchísimas gracias por estar aquí. Estoy profundamente emocionado de que haya tanta gente hoy aquí, y eso viene a ratificar que lo estamos haciendo bien desde el Ayuntamiento de Puerto de Rosario, desde la Concejalía de Cultura, y es un motivo sin duda de esperanza. Muchísimas gracias. Buenas tardes. Hola, sí. Bueno, buenas tardes. Para mí es un auténtico placer volver a mi tierra, en este caso a Fuerteventura, a Puerto Rosario. Quiero felicitar a la Concejalía por esta iniciativa, a todas las personas que han participado en la organización, a Eloy, que es un gran dinamizador cultural también de la isla. Y de verdad que, bueno, yo soy Nicolás Castellano, por el cloquillo, por el acento, verán que soy de las islas, soy de Gran Canaria, de Telde, pero llevo 27 años trabajando en la cadena SER en Madrid. Y para mí es un auténtico placer y una oportunidad estupenda para quizás hacer terapia de grupo, o al menos analizar el momento actual del periodismo, un diálogo con uno de los referentes periodísticos de nuestro país en este momento. Ignacio Escolar, ustedes lo conocen, están aquí, por eso ha llenado la sala, y esto es un éxito en Fuerteventura, porque es uno de los rostros más visibles del análisis político riguroso, serio, comprometido, veraz. Escolar es veraz, y creo que ese es uno de los valores o de los tesoros que hoy en día son más preciados en la profesión periodística y en las empresas informativas. Luego vamos a hablar de muchísimos aspectos que tienen que ver un poco con cómo se teje hoy en día la verdad en este país, o cómo se combate, digamos, toda la narrativa de la desinformación. Pero lo primero es que le voy a dar la bienvenida. Ignacio, ¿qué tal? Muchísimas gracias, y muchísimas gracias a todos por acompañarnos hoy aquí. Es la primera vez que estoy en Fuerteventura. He aprovechado para quedarme unos días más. Hoy he terminado de escribir el boletín del sábado, lo tengo casi rematado, a ver si mañana consigo tomarme el día Te va a libre. gustar, te lo digo. Eso es probable que repita. Por experiencia. Bueno, Y un placer hablar contigo, Nico, que sabes que aprecio muchísimo tu trabajo también. Hemos tenido la suerte de compartir estos diálogos en otras partes de España, y siempre me quedo admirado de la cantidad de gente que viene a escuchar a Ignacio, porque eso habla muy bien de los proyectos en los que está, del proyecto del diario, que está a punto de cumplir 15 años. Ahora vamos a hablar un poco de todo eso. Pero para quien no conozca, más allá de escucharle, de leerle, de escucharle en la radio, de leerle o verle en la televisión, Ignacio Escolar es alguien que viene del viejo axioma del periodismo local, ¿no? Él empezó en La Voz de Almería, en el grupo editorial que editaba también la cadena SER en Almería y Localia.
Aquí hay algunos que tienen canas como yo, se acordarán de aquella cadena de televisión local, de lo que fue un embrión que tenía bastante influencia y penetración. Sí. Fue un nicho de negocio muy interesante en muchas de las provincias españolas. Es alguien que a los 31 años se convirtió en el director de un proyecto editorial como Público que irrumpió de manera brutal. Recuerdo perfectamente cuando Público salta a la escena intentando competir con la cuota de lectores ávidos de noticias cercanas a los derechos humanos, al progresismo, una visión amplia de la sociedad. Y desde hace 14 años, por si no fue poco Público y todo aquel proyecto tan, me imagino que te generaba hasta vértigo, ahora hablaremos de eso, por si fuera poco, se atreve en un momento también editorial y social, político en España muy interesante hace 14 años, en fundar El Diario. ¿Lo tuyo es fundar ideas imposibles que al final se hacen reales o cómo? La broma era, hicimos el último intento de un periódico en papel con Público en el año 2007, que ya estaba el papel bastante tocado y bueno, no salió bien. Y luego cometimos la imprudencia o la temeridad de lanzar un periódico digital en el 2012, en plena crisis económica. Lo hicimos desde el paro. En aquel momento casi todo el equipo fundador del diario.es pues venía de despidos en otras redacciones. En aquellos años casi todas las grandes redacciones españolas echaban gente, como lo hacían un montón de empresas más. Acordaos de esos momentos tan duros del rescate de las cajas, de la crisis económica, en fin. Es una época muy dura para el periodismo. Y nos dio por intentar un imposible, que era crear un periódico donde los periodistas que fundábamos el proyecto fuéramos los dueños de la redacción, hacerlo apoyándonos en los lectores, no endeudarnos con los bancos, cero. Nunca hemos tenido un solo crédito ni una sola deuda con ningún banco. Y con la ayuda de los lectores, ese pequeño periódico que empezó siendo pues, de juguete, teníamos 12 personas en la redacción, hoy es una de las cabeceras más leídas de España, trabajan en el periódico, y hablo de nóminas, 250 personas ya, o sea, es una de las redacciones ya más grandes en prensa escrita en España. Tenemos 120.000 socios y socias que nos apoyan económicamente, seguro que aquí hay un montón de ellos. Y hemos construido todo esto poquito a poquito, intentando proteger nuestra independencia editorial e intentando servir a nuestra comunidad de lectores. Para mí es una cosa que cuando me llegan a decir hace 14 años que el diario.es iba a llegar a ser algún día tan grande como lo es hoy, no me lo hubiese creído. No solo grande en número de suscriptores, 120.000, y sigue creciendo, ¿no? Sí. Número de periodistas, el número de noticias y exclusivas que siguen destapando el diario. Dice que no has tenido que pedir nunca un crédito, pero con 17 causas judiciales contra el diario abiertas. Esto es terrible. Es la parte, cuando me pregunta cuál es la presión mayor que sufrimos en el periódico, la judicial. Lo del dato 17 te lo di el otro día y lo tengo reciente porque acabamos de pasar la auditoría que hacemos todos los años de nuestras cuentas y en el informe del auditor, que es una empresa externa que nos evalúa toda la empresa, en las salvedades están recogidos las 17 causas judiciales que ahora mismo tenemos abiertas. Todo tipo, o sea, demandas, querellas, por lo civil, por lo penal, por lo criminal. Ganamos todo luego, pero en medio requiere muchísimo esfuerzo. Este año que nos hemos gastado alrededor de 250.000 euros solo en defendernos. O sea, solamente en abogados, seguros, procuradores, reservas, todo ese dinero, eso sin contar la cantidad de tiempo que nos dedica, porque cada semana prácticamente nos llega un burofax con una mala noticia de este tipo. Es de las cosas más terribles, porque además no solamente una cosa exclusiva del diario. Ahora mismo en toda Europa una de las mayores herramientas de presión sobre la prensa es lo que llaman SLAPP, por las siglas en inglés de una demanda para intentar acallar a un medio, y que en el diario lo sufrimos constantemente. Acuérdate que, por ejemplo, yo me pasé 2 años, junto con Raquel Ejerique, imputado penalmente por revelación de secretos, por haber destapado ese secreto que eran las notas falsificadas de Cristina Cifuentes. 2 años estuvimos imputados. Y así estamos permanentemente con la incertidumbre de que llegue otra querella más, otra demanda más, todos los días. Y en el caso del fiscal general, que finalmente sí. Han ganado los que han ganado, Presedo fue uno de los señalados, otra de las figuras del periódico. Uno de nuestros periodistas. De los hombres fuertes del diario, que trabajó con nosotros en la SER. Mucho tiempo en la SER. Mucho tiempo en el país también. ¿Existe de verdad un intervencionismo, un golpe de Estado judicial para intentar acabar con la libertad en España? Yo no me atrevo a decir palabras tan rotundas porque creo que debo ser prudente siempre a la hora de calificar los hechos, ¿no? Lo que sí que creo es que si se mira el mapa completo de las causas judiciales que hay abiertas en España, hay muchas cosas que en cuanto les pones la lupa encima se derriten como azucarillos. A mí me parece un disparate
pues por ejemplo la causa contra Begoña Gómez. Me parece disparatada. Por más que te pongas a mirar esa causa, es anómala de principio a fin. Solamente ya recopilar la cantidad de veces que a Peinado le ha dicho el Tribunal Superior eso está mal, eso ya es algo inaudito en una instrucción judicial. O el caso del juicio que acabamos de ver en Extremadura contra el hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez, supuestamente enchufado. Te lo miras de principio a fin, escribí sobre ello hace unas semanas, es disparatado también. Para empezar porque es un nombramiento discrecional, es decir, es un nombramiento que se hace como todos los nombramientos que no son de un funcionario, sino un cargo de confianza en una administración pública, se hacen de manera discrecional, que no significa arbitraria, porque hubo un proceso, hubo un concurso, pero que al final la palabra la tiene pues ese responsable de cultura de la Diputación que necesita una persona con unas determinadas características y la contrata. Que eso se haya juzgado por lo penal, que hayan imputado al propio acusado, es inaudito, no ha pasado nunca en la historia de España, de todos los juicios por enchufes o presuntos enchufes que se han dado. Luego hay otras cosas donde sí que hay corrupción de verdad. O sea, pues Ábalos, pues ¿qué es? Pues es lo de siempre. Es un tipo que no sabemos si por mucho o por poco dinero, porque no han aparecido grandes cantidades, pero que le conseguía pagos para su novia, un piso para su novia, un apartamento o un chalet en la playa, todo eso es corrupción y es de la de toda la vida. Y en esa gama de grises lo que sí que tienes es, en mi opinión, una doble vara de medir. Causas que van muy rápidas, causas que van muy lentas. Por ejemplo, la de el novio de Hoy ha habido Isabel Díaz novedad, Ayuso, hoy ha habido novedad, ¿no? con esa. 6 meses Seis meses después ya han autorizado poder entrar en las cuentas, pero ojo, no han autorizado todo lo que pedía la UCO. La UCO quería ver también la estructura societaria y los movimientos societarios y al juez le ha parecido prematuro. Entonces, vamos a esperar otros 6 meses a ver si le parece ya poco prematuro. Quería empezar hablando un poco de actualidad, luego hablaremos de cómo se informa sobre la actualidad y cómo son las empresas informativas. Pero hay un caso que sin duda alguna ha choqueado a la opinión pública española, que es el caso Zapatero. Sí. Estamos pendientes de la declaración que se ha pospuesto, que es dentro de unos días, la semana que viene. Cuando llega esa información al diario y cuando ves cómo se ha tratado el caso Zapatero en otros medios, especialmente en el infoentretenimiento, televisivo, Sí. etcétera, etcétera, ¿crees que el ciudadano medio se entera de algo? No, yo creo que una de las contradicciones en las que estamos es que a veces mucha información no es mejor información. O sea, hay veces que es como el agua está muy bien, las riadas no. O sea, hay veces que tener demasiada información fuera de contexto, no sé, a mí por ejemplo, yo no sé si estas joyas famosas que han aparecido valen 10.000 o valen 1.000.000. Lo que sí que sé es que no hay un perito en España que te pague 1 euro solo con una foto. Pero tuvimos horas y horas de televisión hablando de los 3 millones, de los 2 millones, de un perito que decía que 1 millón, y aquello parecía una subasta. Sí, en vez de un proceso informativo. Que si son ¿no? rubíes, que hay todo el mundo opinando. Con una foto, que dices, bueno, o sea, si ya es complicado, cualquiera que hables con cualquier experto te dicen, hombre, incluso a primera vista pueden parecer buenas y luego no serlas, pero con una foto, no hay ningún perito serio que con una foto sea capaz de decirte lo que vale una joya, nunca. Ni una joya ni un reloj. Pero, oye, llenamos horas y horas, o sea, llenaron horas y horas de televisión con ese debate. Y eso a veces pasa constantemente, ¿no? Con este tema, yo creo que en el caso de Zapatero, además se mezcla aquellas cosas que pueden ser cuestionables desde el punto de vista ético, pues que recomendara a sus hijas, o que estuviera haciendo lobby. Ya ese simple hecho era algo que para muchos votantes de izquierda dices que hace un expresidente del gobierno progresista, símbolo de la mejor política como era Zapatero, probablemente el mejor presidente que ha tenido España, en mi opinión, que hace haciendo lobby. Pero cuando te vas a la parte de esto es feo, esto es poco ético, lobby, pero esto es un delito, ya en la parte de delito es más complicado encontrar. Pero hacer lobby hacen todos. Ese es el tema. A eso me refiero, que el salto entre las cuestiones que pueden ser discutibles o criticables a las que son un delito, yo todavía, por más que miro el sumario, el delito no lo veo. Te quería preguntar también sobre otro tema de actualidad. Hay un señor de blanco que está ahora en Gran Canaria. Sí. No me he enterado. ¿Quién ha venido? Que de repente ha colonizado, con todo el respeto, todas las horas de televisión, de radio y buena parte de las portadas de los medios. Según la última encuesta del País de 40dB, sí. Tampoco es que España haya aumentado precisamente el número de católicos practicantes. De hecho, se ha hablado en torno a un 50%, ¿no? Mucho me parece. Sí, que se declaran seguidores de esta religión, etcétera, etcétera. ¿Es de verdad el Papa León XIV una máquina de titulares o de repente ha sido un poco narcótico su visita y toda la proyección y solo hablamos de eso durante unos días? Yo creo que una parte de nuestros lectores y oyentes, espectadores, están un poco saturados. Me da la impresión.
porque ha sido una cobertura, en mi opinión, excesiva, desmesurada, ¿no? Ha funcionado muy bien en televisión, pero de manera desigual. En algunas cadenas sí, en otras no. En radio no sabría decirte, yo creo que no. En prensa escrita, por la información que tenemos, la nuestra, la interna y la que tenemos de otros medios, no parece que mucho. O sea, creo que no creo que lo hayamos hecho todos igual. Nosotros hemos intentado ser comedidos en la información y no ha sido todo incienso todo el tiempo. El martes, por ejemplo, nuestra portada fue para criticar esa falsa reunión con las víctimas de la pederastia, donde solamente se recibió con las que les decía la conferencia episcopal y no con las representantes reales de las asociaciones de víctimas, que les quedaron en la puerta sin poder entrar. Pero yo creo que en general, esto es un poco lo que decía antes, estamos en un momento donde el número de emisores de información y el número de fuentes de información es enorme. La capacidad de llegar a... Y eso hace que en algunos momentos de la semana, con algunos asuntos, la gente acaba hasta aquí, directamente. Sin desmerecer que ha habido cosas espectaculares. Yo lo de ayer de las imágenes que vi, de la cobertura que hizo Televisión Española, de lo de la Sagrada Familia, me quedé impresionado. O sea, me pareció como espectáculo audiovisual, quiero decir, más allá o arquitectónico, más allá del tema religioso, que creyente yo no soy, aunque respeto al que lo es. Sí, sin duda alguna ha dejado imágenes impactantes. El acto de hoy en Arguineguín por el intento de resignificación de un lugar que ha sido una vergüenza para todos, como vulneración de derechos humanos, de alguna manera rescatando la memoria de que aquí empezó todo en Fuerteventura en el 94, intentando hacer guiños al hierro. Es evidente que digamos que el jefe de una religión con tanta trascendencia venga a decir algo así, pero ahí voy un poco a provocarte y a que me haya pedido tu opinión. Es decir, parece progre. Pero por comparación... Estamos hablando de uno de los jefes del Vaticano más conservadores de las últimas décadas y, sin embargo, viene a un país, o digamos a una narrativa, especialmente con la narrativa criminalizadora de las migraciones o de las minorías, donde su discurso parece el redescubrimiento de la verdad. Yo creo que ahí se juntan dos cosas. Por un lado, un momento político internacional o geopolítico muy especial. O sea, se ha ido tan a la derecha, que hasta el Vaticano es revolucionario. Hombre, si es que enfrente tienes unos tíos que quieren construir un resort en Gaza y dice uno, oye, que me parece mal. Joder, qué tío más sensato. Es decir, que creo que el hecho de... La Iglesia, para bien o para mal, se mueve poco. Entonces, si ves un poco lo que se ha movido, no ha sido la Iglesia, ha sido la derecha europea o mundial, la extrema derecha. Lo anómalo no es el Papa, lo anómalo es Donald Trump. Y por contraposición ante los discursos de alguien como Trump, pues de repente el Papa se convierte en un referente, porque dice cosas, en el fondo, bastante sensatas en temas como la inteligencia artificial, en temas como el no al aumento a la carrera armamentística, no a las guerras, sí al derecho internacional. Tampoco es que esté diciendo algo distinto a lo que decía la derecha europea durante los últimos 100 años, pero de repente eso se convierte en algo de extrema izquierda. Y luego, al mismo tiempo, aquí entra en un tema donde sí que la Iglesia, en España, ha sido, y esto sabes tú mucho más que yo, ha sido clave, que es la regularización de inmigrantes. Porque esa iniciativa popular, esas firmas que se llevaron al Congreso para pedir esa regularización de los inmigrantes que estaban ya aquí, pero sin papeles, fue en parte promocionada por la Iglesia, fue en parte movida por Cáritas, fue uno de los impulsores. Claro, de repente aquí tienes a partidos que se dicen defensores de la tradición católica, pero que deben de ser los diaspares, porque los impares pactan con Vox, que dice que lo que más les gusta del Papa es la política inmigratoria del Vaticano. Entonces, ahí está un poco esa contradicción, ¿no? A mí, por ejemplo, me pareció alucinante esos 8 minutos de aplausos cerrados del Congreso casi en pleno, faltaban 3 diputados nada más, o 4, a un discurso donde todo el mundo tenía algo que le debería haber parecido mal, tanto en la izquierda como en la derecha. Sí, decía Alsina que cada grupo parlamentario troceaba una parte del discurso y aplaudía. Sí, eso es cierto, pero al mismo tiempo, al menos los partidos de izquierda no se definen como católicos. O sea, no han comprado el pack. O sea, a mí me llamó la atención ver a Feijóo diciendo de la A a la Z estoy de acuerdo. Y dices, pues hombre, pues te has saltado, o es solo la A y la Z y lo de en medio no. Y las demás letras no, o no has escuchado lo mismo que yo. Igual que el llamamiento que hacía a bajar la crispación y al respeto, digamos, Sí. en el diálogo político, en el diálogo en la sociedad, y no tarda 24 horas en salir el olor a incienso del Congreso y ya está Feijóo y Abascal de nuevo en la sesión de control, como siempre, ¿no? Sí, la misma semana en la que están diciendo esto, están pidiendo cárcel para el hermano de Pedro Sánchez y pidiendo la imputación de las hijas de Zapatero. Todo muy cristiano. O sea, esto es todo tremendamente cristiano. Pero aquí quería, con el ejemplo del Papa, y con el ejemplo de la actitud de los grupos políticos
en ese aplauso de 8 minutos, quiero preguntarte sobre la verdad colocada o la verdad publicada y los hechos veraces, ¿no? Sí. Es decir, ha instalado, y es sin duda así una constatación en las encuestas y en los votos, ha instalado una idea, no solo en España, también en Estados Unidos, y ha sido clave para la llegada de Donald Trump. Yo estuve cubriendo la campaña y siguiendo a Donald Trump en su vuelta a la Casa Blanca en noviembre hace 2 años. Ha pasado lo mismo en Francia, donde estuve cubriendo las últimas legislativas, ha pasado lo mismo en Italia. Se ha instalado la idea de que los migrantes son la causa de todos los Sí. males de nuestras sociedades. Sí. Son los culpables de nuestros problemas de salario, nuestros problemas de acceso a los derechos, ahora son los culpables también del precio de la vivienda. Sin embargo, los hechos reales, los informes de la Seguridad Social en España, los informes de Fogasa, los informes de la banca, cualquier estudio serio, desmiente cada uno de esos mitos. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí? ¿Por qué no nos creen a los periodistas? Yo creo que ahí, o sea, a la pregunta de por qué no nos creen, es porque probablemente estamos en uno de los momentos de mayor desinformación de la historia. O sea, donde la capacidad que tiene la prensa de influir en la opinión pública es más limitada que nunca. Algunas cosas han sido culpa nuestra, seguro, errores que hemos cometido como profesión o como colectivo en los últimos años, pero sobre todo yo creo que tiene que ver con un fenómeno mundial que son el aumento de las redes sociales e Internet. Esto en el fondo ya nos ha pasado antes. O sea, normalmente pensamos que cuando llega una tecnología de la información más potente, lo que llega es mejor información. Y lo que pasa es lo contrario. Cuando llega una tecnología de información más potente, lo primero que llegan son más mentiras. Esto es lo que pasó, por ejemplo, cuando se inventa la imprenta. La imprenta la relacionamos ahora mismo con la ilustración, con la ciencia, con... No, lo primero que trajo la imprenta fue la quema de brujas. La quema de brujas. Eso no ocurrió en la Edad Media, previa a la imprenta. Eso ocurrió en el 17 y en el 18, después de la imprenta. Que es una superstición, una mentira sobre un colectivo al que se demoniza y que se hace responsable de todos los problemas. La cosecha se ha fastidiado porque hay una mujer ahí. Y luego llega la radio y exactamente ocurre lo mismo. Los primeros que usaron la radio fueron fundamentalmente Goebbels y el régimen nazi, la radio y el cine, como primera propaganda industrial, del área industrial, para convertir a un colectivo, en aquel caso los judíos, de los responsables de todos los males de la sociedad. Ahora nos está pasando exactamente lo mismo que con la quema de brujas o que con la persecución de los judíos, con los inmigrantes y las redes sociales. Lo mismo. Y el problema que tenemos desde la prensa es que intentamos vaciar el océano con un vasito. O sea, es muy difícil contrarrestar los fenómenos de desinformación cuando se empiezan a circular like tras like en las redes sociales. Somos un bombero que va con una regadera a apagar un fuego. Y esto es bastante frustrante, es de verdad de las cosas más frustrantes que tenemos hoy como profesión, como periodistas. Hablando de Trump y de la verdad publicada, yo soy reportero internacional, a mí ese hombre me estresa. Tengo que consumir mucho Almax. Y ahora el diario está abriendo con la posibilidad, con el anuncio de que él diga que ya no va a atacar a Irán porque hay un acuerdo inminente. Ha dicho esto, creo que es la número 41 en esta semana. Sí, probablemente hay alguien comprando acciones, aprovechando la subida para luego vender antes de que se desmienta la noticia. La pregunta es, ¿por qué le compramos todo el marco de debate a Trump permanentemente? Incluso los medios españoles. Es que es muy difícil salirte de ahí. Esta misma pregunta nos la hacen permanentemente con Ayuso, por ejemplo. ¿Por qué estáis todo el día hablando de ella? Cada vez que se tira un pedo convertís esto en una gran noticia. ¿Por qué entráis en la provocación del troll, ¿no? Es un poco lo que te dicen que no hay que hacer en ningún debate en redes sociales. Al mismo tiempo, es que este señor tiene el botón nuclear. Y cuando te dice estas burradas de vamos a entrar en Cuba, hay que tomárselas en serio porque ya ha entrado en Irán, porque ya ha entrado en Venezuela y porque considera que el derecho internacional es mis misiles, aquí están. Entonces, es un poco complicado porque es terrible estar persiguiendo esta ametralladora de mentiras todo el tiempo, pero al mismo tiempo resulta que es que esta persona es la más poderosa del planeta y la que tiene una capacidad tremenda sobre nuestras vidas y la que probablemente nos está provocando los mayores problemas en muchas décadas, provocadas por una persona individual, ¿no? Porque aquí ya se está notando, o sea, es que todo esto que está pasando no es abstracto, esto es ya el precio de la gasolina, la subida de tipos y las hipotecas de todos nosotros por la gracieta de Hormuz, ya está pasando hoy, o sea, que todo eso al final es muy difícil evadirse y hacer como que no existe. O sea, siempre tenemos que ponerlo todo en contexto y decir, esta es la vez 27 que Trump anuncia un acuerdo inminente que luego no llega.
y que acaba siendo parte de su estrategia de negociación, pero no dar la noticia es complicado. Lo has puesto tú en el escenario, te lo voy a preguntar. ¿En cuánto ha contribuido al diario.es en hacer a Díaz Ayuso muy famosa en toda España? Bueno, La SER ha empezando contribuido. porque nosotros provocamos la caída de Cifuentes. Sí, que es un buen comienzo. No quiero decir nada. No lo sé. No lo sé. Yo creo que al Pero final... utiliza la misma técnica, ¿no? Que es sí, no es exactamente la misma encharcar técnica. el campo con Lo que pasa es que esta es la grandes técnica ideas de la que extrema provocan. derecha y en todo el mundo se han probado distintas estrategias y ninguna ha funcionado. O sea, hay quien ha intentado ignorarlo, no ha funcionado. Hay quien ha intentado confrontarlo, no ha funcionado. Hay quien ha intentado... es que no sabemos cómo responder desde los medios de comunicación ante este tipo de situaciones. Porque este debate de cómo cubrir la extrema derecha, y para mí Isabel Díaz Ayuso es extrema derecha, ¿no? Aunque milite en un partido que no siempre es extrema derecha, en el caso de Isabel Díaz Ayuso lo es. Y Vox no deja de ser una escisión del Partido Popular de Madrid. Nace de ahí, nace del mismo sitio, de las mismas faldas de Esperanza Aguirre y sus batracios. Entonces, esto... en todo el mundo, cuando miras qué ha hecho la prensa en Brasil con Bolsonaro, o cuando miras qué ha hecho la prensa en Francia con Le Pen, o cuando miras qué ha hecho la prensa en Francia con Meloni y antes con Salvini, nadie tiene una respuesta. Y las otras respuestas, en la que nos dicen siempre ignorarlo, pues tampoco funciona. O sea, porque cuando algo lo ignoras, no va a dejar de aparecer por las redes sociales, no va a dejar de moverse por todo ese circuito donde, lamentablemente, en mi opinión, se informa la inmensa mayoría de la sociedad, no en nuestros medios. Hay un dato evidente, la mayor parte de las empresas informativas en España ahora mismo están haciendo algo, el que puede ser que haga, ¿no? Dijo el expresidente Aznar. Sí. Están haciendo bastante para que este gobierno nos siga. Y si uno lee la mayor parte de los periódicos que son de grupos de accionariado muy conservadores en España, si ve el accionariado de las principales televisiones con más audiencia en este país, quitando, por supuesto, la pública, si ve las tertulias, la composición de las tertulias, es tan descarado. ¿Habías visto tú en tu carrera, que ya tienes unos cuantos años en esto, una operación tan descarada de derrotar como sea al gobierno de turno? No es muy diferente a la conspiración del 11M contra Zapatero o al sindicato del crimen contra el PSOE de Felipe. O sea, este tipo de cosas han pasado casi siempre. Creo que estamos en un momento todavía más exagerado porque hay una información mucho más... O sea, esto no es una portada al día, sino que es una portada cada minuto o un minuto de tertulia. Entonces es mucho más enorme esa tensión. Pero esto ha pasado siempre. De hecho, si ya pasó en el 23. Lo anómalo es que ese gobierno, contra pronóstico, pudiese sobrevivir al 2023, cuando ya estaban repartidas las carteras y los ministerios de Feijóo y Abascal. Y a partir de entonces pues hemos ido a una degradación del debate público aún mayor. Sobre todo el planteamiento abierto de algunos grupos de comunicación o de medios de que es un gobierno ilegítimo, de que simplemente no tienen derecho a estar ahí. Pero hablan muy mal de nuestra profesión que haya muchos compañeros que estén participando mintiendo cada día. Sí. Eso es terrible. Porque si con hechos consumados, con hechos documentados, demostramos que hay corrupción, que hay casos por los que alguien tiene que ser educado... Antes hablaba de los dos casos estos de Begoña Gómez y David Sánchez. Tienen algo en común. En el primero, los dos son una denuncia de manos limpias y en los dos hay una noticia falsa. Los pseudomedios. En uno aparecía que Begoña Gómez había recibido una subvención, mentira, era otra señora de Cantabria que se llamaba igual. Y en la de David Sánchez, que tenía 1,4 millones de euros en acciones del BBVA, mentira, eran 70.000. Y esto es constante, o sea que este fenómeno de se publica una noticia falsa que vale para publicar una denuncia que a todas luces es falsa, porque se basa en una información falsa, pero que sí que sirve para admitir a trámite una querella judicial y que a partir de ahí empieza una investigación y ya pillamos otra cosa, aunque no haya nada. Pues esto lamentablemente ocurre. La causa de David Sánchez era por enriquecimiento ilícito y por vivir en Portugal. El enchufe también estaba por allí, pero la principal prueba de cargo era ese dinero que tenía y se decía que venía de Aldama, de los hidrocarburos, bueno, se publicaron barbaridades. Y en el caso de Begoña Gómez empezó siendo el rescate de Europa, era también que era catedrática sin serlo, era también que se había forrado con un software. Fue forrado, o sea, salían menos que el salario mínimo al año de ingresos. O sea, era un caso de corrupción sin ánimo de lucro, o sea, no había dinero por ninguna parte. Veías, había cobrado la pobre señora 14.000 euros al año dando clases en la mal pagada Universidad Española. Eso era todo el botín.
En este caso, buena parte de esta gasolina de mentiras viene alimentada por pseudomedios, que le llamamos ahora. Son chiringuitos, pero que están financiados por administraciones públicas Sí. en muchos casos. Por ejemplo, desde Canarias se ha financiado Vito Quiles, algunas de las administraciones. Desde Canarias y desde prácticamente todas las administraciones por poner un ejemplo. gobernadas por la derecha. Cuando se plantean algunas leyes sobre la información que planteaba Podemos cuando estaba dentro del gobierno, etcétera, etcétera, para intentar regular la transparencia del accionariado, de las partidas publicitarias que dan vida a esos medios, etcétera, etcétera, se califica al gobierno de comunista, Sí. intervencionista y que va a acabar con la libertad de expresión o de opinión. ¿Qué se puede hacer para luchar contra esa maquinaria del fango? Ya si se aplicara la directiva europea que se aprobó en Europa para este tema, la ENFA, se llama, es una directiva sobre libertad de medios de comunicación, donde habla de cosas muy específicas, de transparencia en la publicidad institucional, transparencia en el accionariado de los medios, cosas muy básicas. Tampoco están pidiendo algo que a mí tampoco me gustaría, que una administración tenga capacidad para retirar el carné a un periodista. Yo eso no lo quiero, porque es esta administración y mañana será la de Abascal y Feijóo. O sea, que no quiero que ninguna administración tenga la capacidad de cerrar de forma arbitraria un medio de comunicación. Pero, hombre, tampoco es pedir tanto, creo yo, que los medios de comunicación estemos obligados a contar nuestras cuentas o quiénes son nuestros dueños. Esto me parece normalidad democrática europea y es algo que está aprobado en Europa, que aquí todavía está por aplicar, aunque en teoría debería estar ya en vigor, pero muy pocos medios cumplen o cumplimos, nosotros sí lo hacemos, y que creo que ayudaría bastante a enseñar un poco el mapa. Porque creo que ahí hay un indicador, en mi opinión, de calidad, que es aquellos medios que tienen lectores dispuestos a pagar por ellos, que financian ese periodismo, suelen ser medios fiables, de izquierdas o de derechas. También hay medios con líneas conservadoras que tienen muchos suscriptores y me parece que son medios más serios que aquellos que viven exclusivamente de la publicidad de los gobiernos autonómicos. Ese tipo de ingresos te hace sospechar. Dices, ¿quién paga esta fiesta? Porque aquí no hay anunciantes privados, porque aquí no hay lectores, no hay suscriptores, porque solamente hay logos de la comunidad autónoma o del ayuntamiento de turno. Pues eso suele ser un indicador de mala calidad de los medios y si se cumpliera la directiva europea que obliga a que eso sea transparente, pues mejoraría mucho el debate público, en mi opinión. Hablando de modelos, claro, el diario tiene un espectro de independencia alto porque depende de los suscriptores, de los socios, con un nivel que sigue creciendo, eso te da una autonomía. Pero solo en un año, ¿es suficiente? Más. Sí, claro que sí. Es que nosotros ahora mismo tenemos 120.000 socios y socias. El año pasado eran 100.000, o sea, es que es un crecimiento muy fuerte y venimos ya de cifras muy altas, o sea que es una cifra que sigue creciendo. Hay un dato que a nosotros nos gusta mucho, que es el nivel de fidelidad. El 97% de los socios y socias renuevan al cabo del año, se quedan, porque son conscientes de lo importante que es esa aportación y para qué sirve. Entonces eso es lo que nos da la independencia. Nosotros ahora mismo sabemos, y estoy convencido de ello, que si un día tenemos una dificultad económica seria, mucha de esta gente nos ayudará, o la mayoría de esta gente nos ayudará, que si tenemos que decir que si la cuota ahora es de 80, pues tenemos que subirla a 90 o a 100, y el que pueda que lo haga y el que no lo haga, estamos convencidos de que nos ayudarán. Entonces esto es lo que nos da la libertad. Solo con las aportaciones de los socios nosotros somos capaces de pagar todas las nóminas. No nos alcanza para el Seguro Social, eso nos hace falta algo de publicidad, pero ya solo con eso es mucho. O sea, eso a nosotros nos da garantía de que podemos soportar incluso si llega el invierno. Si de repente se hunde la publicidad, pues porque, por ejemplo, porque llega la derecha y nos veta anunciantes, que eso ha pasado en algún sitio, en más de uno, a lo largo de la historia, nosotros tenemos la capacidad para resistir. Y luego otra cosa interesante es que cada año lo que más crece son los ingresos de los lectores en el diario.es. Acabamos de cerrar las cuentas del año pasado, las publicaré en las próximas semanas. Y hablo de memoria, pero hemos crecido en ingresos de socios un 20% y en publicidad un 10%. Con lo cual cada vez es más el peso de los lectores. Cada año es mayor el peso de los lectores. Entonces esto nos da la vida, o sea, es lo que de verdad nos da la libertad, porque si dependes de 120.000 personas no dependes de nadie, dependes de ser leal a tu comunidad nada más. Y hablando de modelos, ustedes han sabido también tejer, digamos, asociaciones o coaliciones con medios locales o regionales muy potentes, en este caso en Canarias, con Carlos Sosa, con Canarias Ahora. Así es. Es que para nosotros una de las claves desde el principio es que no podíamos contar España desde Madrid, que es uno de los errores habituales de la prensa española o nacional, que en el fondo es de Madrid.
Y ahora somos, desde hace ya 4 años, el único periódico que tiene una redacción asociada al diario.es o propiedad del diario.es. Tenemos de los dos tipos, en toda España, en todas las autonomías, en las 17. Terminamos el mapa autonómico. Yo creo que solo la SER tiene ese despliegue local. Nadie más. Desde luego en prensa escrita nadie. En radio, desde luego, vuestra redacción tiene una implementación local enorme, pero en prensa escrita ningún periódico, no es que no tenga una redacción física en cada autonomía. O sea, en Vitoria, igual que en Mérida, igual que en Zaragoza, que en Murcia, que en Barcelona, que en Santiago o que en Las Palmas. Además de eso, empezamos a tener medios hiperlocales. Uno en León, otro en Córdoba, otro en Jaén, otro en Alicante. Y nuestra intención es que cada vez sean más. En parte son, como dices, asociaciones, ¿no? Redacciones muy similares a la nuestra, fundadas por periodistas que comparten unos valores comunes, unos códigos éticos compartidos y con los que nos asociamos. Y nuestro objetivo es ese, poder tener información de lo que pasa en cada sitio, no solo de lo que pasa en Madrid. De hecho, la prueba de la cierta independencia de Canarias ahora fue que se mantuvo firme en la información del antivirus y todo el show de Tenerife. Bueno, esto fue tremendo. Sí, fue tremendo, pero si llegas a escuchar o leer muchos medios canarios subvencionados por el gobierno de Canarias, había que salvar al soldado Clavijo como fuera. Ya, sí. Claro, pero ese es el problema de depender solo de administraciones y no de lectores de verdad. O sea, yo creo que todos los medios tienen derecho a defender la línea editorial que consideren, igual que todas las personas pueden tener sus valores y pueden ser distintos. Yo entiendo que haya persona que considere que la vida empieza en la concepción. Vale, bien, no es mi opinión, pero puedo entender los argumentos de alguien que me defiende esto y que lo argumenta y que lo plantea. Vale, de acuerdo. Lo que no creo es que sea un valor razonable el que sea lo que diga el partido de turno o el líder de turno. Yo creo que el grave error de algunos medios es confundir la línea editorial con la línea partidista. Y normalmente no es una confusión de, anda, que me he equivocado. Es una confusión interesada. Es que tú te financias así. Claro, y ahí es donde no hemos sido transparentes, ¿no? Pepa Bueno lo decía en su última etapa de directora del país, y tú lo acabas de insistir, si fuéramos transparentes, ¿quién paga nuestro periódico? ¿Quién paga la radio? ¿Quién paga la estructura? ¿Quiénes son los accionistas? Oye, pues todos tenemos la información de saber si nos interesa o no. Y sobre, Claro. sobre todo si la dependencia de la publicidad institucional sea a nivel local, en una isla como Fuerteventura, en una comunidad como Canarias, o sea a nivel estatal, creo que ese ejercicio de transparencia hace que con claridad también cada uno como ciudadano elija dónde informarse, ¿no? Y, y creo que esa es una de las amenazas, la falta de transparencia. Sí, es que esto que estamos hablando, que parece un debate empresarial, es la clave del asunto. O sea, la independencia de los medios depende de su estructura económica. A partir de ahí puedes tener periodistas más valientes, más sesgados, menos sesgados, más listos, menos listos, pero como no sean libres, da igual. Como no tengan una estructura económica que les permita, pues eso, tomar sus propias decisiones con criterios periodísticos y solo periodísticos, lo demás no sirve de nada. O sea, yo creo que en todas las redacciones, incluso en las que menos me gustan, hay buenos periodistas intentando hacer su trabajo bien. Me he encontrado un montón de ellos, compañeros de profesión que escriben en medios que no respeto nada, pero que respeto su trabajo. Y pasa en los entornos más difíciles. Y además la prensa local es uno de los más difíciles porque hay menos estructura económica privada. Dependes mucho más de la estructura institucional y te deja menos margen de maniobra editorial después. Pero creo que si al menos esos medios, como tú dices, fueran transparentes y explicaran a las claras cómo funciona su periódico, quiénes son sus dueños, qué intereses tienen. Siempre pongo el mismo ejemplo. Yo soy de Burgos, ¿vale? Burgos, de un pueblo de Burgos, Torresandino de Esgueva. En Burgos tenemos 2 periódicos en papel. Uno es de un empresario condenado por corrupción, otro es de otro empresario condenado por corrupción. Los 2 constructores. ¿Qué independencia editorial hay en Burgos? Pues esa. Ya está. Amenazas en la falta de transparencia de quiénes somos, quiénes estamos informando, amenazas la judicialización de la vida periodística, lo que estabas hablando de la señalización, amenazas son las redes sociales, la desinformación, pero está la IA también. Sí. Es una amenaza real porque la encíclica del Papa, por poner de nuevo el hombre de moda sobre la mesa, se hace de nuevo un cuestionamiento del uso de la IA a todos los niveles de la sociedad, pero es que se están creando contenidos falsos de manera ultra rápida y que son consumidos como fast food por todo el mundo. ¿Cómo está amenazando, por ejemplo, el trabajo del diario o el trabajo que, como tú analizas en España, los medios españoles,
esa IA que irrumpe, que Mira, crea... hay muchos factores para preocuparse. Uno de ellos es el que dices, que es la capacidad para fabricar pruebas falsas. Ya no te puedes fiar ni de tus ojos, ¿no? Nosotros, os cuento una anécdota. El día en que llegó una de nuestras periodistas con el discurso de la moción de censura de Tamames, ¿os acordáis que dimos esa exclusiva, que era una cosa alucinante? Adelantamos el discurso del candidato. Estuvimos media tarde obsesionados con que no fuera algo fabricado por ella, para engañarnos, haciendo todo tipo de comprobaciones, interrogando a la periodista por su fuente, pero estás seguro, pero el que te lo ha dado, pero hasta estar seguro, pero es que ahora mismo no puedes fiarte. Te puedes encontrar con que un documento así sea algo fabricado para dinamitar tu credibilidad, que sea una prueba falsa que te cuelan para acabar con tu prestigio o con tu imagen. Luego está el riesgo laboral. Hay muchos trabajos dentro de las redacciones, no necesariamente periodísticos, pero sí dentro de las redacciones que están amenazados por la IA, igual que cualquier otro trabajo de oficina en todo el mundo. Yo creo que la parte fundamental de nuestro trabajo no está amenazado por la IA, porque lo que creo que debemos hacer los periodistas no es contarte las noticias sobre los mejores gin tonics de España, ¿vale? Ni las mejores playas de España, ni ese tipo de falso periodismo chatarra que se ha vuelto muy popular porque genera mucho tráfico, pero que no tiene nada ni de informativo ni de periodístico. Eso ahora lo hace la IA mejor y casi que me alegro, ¿sabes? De que no se dediquen humanos a perder el tiempo en eso. Ojalá desaparezca. Luego está la otra amenaza, que es que estas empresas de IA se dedican a comerse nuestra información sin darnos nada a cambio, a convertirla en una papilla y ganar dinero con ello. Porque claro, cuando tú preguntas a una IA por las últimas noticias, a ver si creéis que la ha aprendido ya sola, la saca de nuestros periódicos, sin pagar. Es algo parecido a lo que pasaba con Google, pero al menos Google te mandaba tráfico. O sea, Google se aprovechaba de que era el sitio por el que tenías que pasar para buscar cosas, pero luego te llegaba un lector. Aquí no llega ni lector. O sea, aquí la IA, el robot de la IA, entra en tu página, se come todo, lo convierte en información que le da al usuario de ese sistema pagando, pero a ti no te paga nada. Entonces tiene una amenaza económica, porque está aprovechándose de nuestro trabajo, lo está robando, literalmente. Sí, de hecho, cuando irrumpen con fuerza las redes sociales, el tráfico que llega a la web de noticias se acaba polarizando a través de las redes sociales. En la SER recuerdo que hasta el 65% de los clics que llegaban a nuestras publicaciones en la web o de sonido, etcétera, etcétera, venían de Facebook en su momento, que era muy potente, luego más tarde de Instagram, etcétera, etcétera. Pero es que ahora, bueno, por ahí, de alguna manera, Al menos llegaban algo, ingresos, sí. pillábamos algo. Pero es que ahora directamente cogen nuestros artículos, fragmentos de mi voz en un reportaje en cualquier lado, lo entregan en un resumen y no pagan a nadie. Es una vampirización del saber humano. El otro día dimos una noticia muy inquietante, que es, contamos que las empresas de IA de Estados Unidos están comprando al peso toneladas de libros de viejo, de libros usados, en todos los idiomas del mundo. Encontramos un caso de una librería catalana que le habían comprado 3.000 volúmenes, que se metían en un container, iban en un barco a Estados Unidos, lo escaneaban, lo convertían en información para la IA y después lo destruían. Claro, cuanto más raro sea el contenido escrito, más útil es para la IA. Entonces, estos libros en catalán, publicados en los años 50, 60, 70, 80, prácticamente ejemplares casi únicos o muy pocos, son fantásticos para la IA. Información virgen que no está en ningún sitio. Entonces, esto es un... O sea, yo no quiero ser ludita en el sentido de que creo que estos tipos de avances pueden tener cosas muy positivas para la sociedad en su conjunto, pero tiene que haber un reparto justo de la riqueza. No puedes expropiar todo el saber de la humanidad a cambio de nada, dejando sin nada a todos los que los que lo han creado. Rosa María Calaf, que estuvo también en una de estas charlas aquí en la biblioteca, siempre señala que desde hace tiempo, antes de que fuéramos conscientes, las grandes tecnológicas están jugando un papel para dominar la opinión pública internacional. Está claro que Elon Musk lo está haciendo y ha contribuido a que Donald Trump volviera a la Casa Blanca, acaba de contribuir a las escenas brutales de racismo en las calles de Belfast, pero no hace falta tuitear o comprarte una red social para hacer desinformación, ¿no? Zuckerberg se ha entregado inmediatamente a Donald Trump cuando ha vuelto a la Casa Blanca. ¿Qué vamos a decir de besos? Pero en España, digo, puedes hablar y decirme qué piensas sobre las grandes tecnológicas, pero en España hay grupos empresariales o empresarios que de alguna manera están contribuyendo a esa desinformación con esos pseudomedios y con esas corrientes de opinión que intentan desinformar y crear la idea de que cada mañana España se rompe y se destroza. Sí, es alucinante el contraste entre la sensación que se tiene en la opinión publicada de este país está a punto de hundirse, mañana será el último,
día que le quede como democracia. ¿Y la realidad del país? Cuando te miran los datos así más o menos normales, esto de que crezcamos 3 veces más que el resto, que fuera de España dicen estos tíos que bien van, no sé, la admiración que provoca la posición española frente a la guerra de Irán, por ejemplo. O sea, hay un contraste enorme y luego aparte que esta sensación de, o sea, esta estrategia de generar una sensación de catástrofe, de apocalipsis y de enorme crispación es una manera de, muy sencillo, esto va de intentar evitar que los votantes progresistas voten en las siguientes elecciones, que se queden en casa. Con que todo este ruido provoque que mejor a ver si gobierno una vez fijo y se tranquiliza todo. Y sí, claro que hay grupos económicos y mediáticos, que son sinónimos de estas dos palabras, que están muy interesados en que esto pase. Decía también Martín Caparrós que tenemos más acceso a la información que nunca, ¿no? O sea, nunca ha sido más democrático el acceso a la información. Cualquiera de nosotros podemos saber muchas versiones de las cosas si tenemos alguna intención de saberlo. Sí. Pero él se pregunta si queremos saber. ¿Por qué hay una parte de la sociedad que no quiere saber? Que prefiere militar en unas ideas y punto. Yo creo que eso está bastante estudiado en psicología, todos estos sesgos, pero aparte hay una razón que tiene que ver con cómo se accede a esa información. Nosotros pensamos que cuando hacemos así en TikTok o en Instagram, nos está llegando información, no, te está llegando la información que quieres leer y que el algoritmo sabe que quieres leer o que quieres ver. O sea, el lema del New York Times es las noticias que merecen ser impresas y el lema de estas redes sociales es las noticias que te van a gustar. Porque además, pensad que estos algoritmos acaban sabiendo más de nosotros como personas que nadie. O sea, no ha habido servicio secreto en la historia que tuviese tantos datos de los ciudadanos, de un ciudadano individual, nunca, como los que tienen estas plataformas. Cuando tú estás pasando noticias así, miden cada microsegundo que te detienes. Y saben que eso significa que te ha llamado la atención. Y saben cuándo has pasado o has dado un like o has dado un retweet o has dado un... Y con todo eso hacen perfiles sobre ti muy rentables económicamente porque saben para venderte todo tipo de burras, pero que al mismo tiempo tienen un valor político, que es algo que Elon Musk sabe bien y que además es clave para la victoria de Donald Trump. No se entiende la primera victoria de Donald Trump sin la inferencia por medio de Cambridge Analytica en Facebook, con una estrategia que cuando la cuentas ahora dices, hostia, hacían lo siguiente, creaban perfiles falsos de supuestos activistas negros, esto lo hacía el Kremlin, o sea, lo hacía el servicio secreto ruso, hacían perfiles falsos de supuestos activistas negros que decían ni Hillary ni Trump, son todos iguales. Si eres un activista negro no votes a nadie. Y con esas campañas en estados clave consiguieron ese porcentaje de voto restado a los demócratas que permitió que gobernase Donald Trump, a pesar de que tuvo menos votos en el total de Estados Unidos que su rival Hillary Clinton. Eso no es posible más que, solo es posible por esa capacidad que tienes en estas plataformas tecnológicas para conocer al detalle qué es cada persona, como no lo sabe ni su pareja. Bueno, yo seguiría preguntándole toda la tarde y toda la noche, pero queremos abrir un turno de preguntas y abrirle la posibilidad de tener un intercambio con Ignacio. Del tema que queráis. Lo único que les voy a pedir que sean directos, que no hagamos grandes introducciones, etcétera, porque así escucharemos más opiniones. Así que creo que hay un micrófono por ahí y si quieren ir levantando la mano. Por allí hay una persona y por allí hay una más. Por detrás hay una. Buenas tardes. ¿Qué tal? Te voy a preguntar exactamente sobre los data brokers. ¿Los? Los data brokers. Sí. ¿Qué diferencia crees que tienen en la realidad en este momento, digamos, tan trascendental políticamente, geopolíticamente? ¿Pero a qué te refieres con los data brokers? Más que nada los que acumulan, digamos, los cookies y toda la información, venta. Yo creo que ahí la fuerza la tienen las plataformas. La fuerza fundamental está en las plataformas. O sea, está en Meta, está en Google, está en menor medida en Amazon, está en X. Y es ahí donde están de verdad los datos, en mi opinión, los datos relevantes y los que tienen capacidad para influir. Es un mundo muy cambiante porque si te fijas todas las estrategias que contaba antes de Cambridge Analytica en Facebook, ahora no son relevantes, pero básicamente porque Meta ya no es tan relevante, Facebook ya no es tan relevante de cara a generar estados de opinión pública. Y cambia muy deprisa.
pero es que la capacidad que tienen estas grandes empresas para poder manejar información y luego la capacidad que tienen terceras empresas comprando datos ahí para acceder a determinados perfiles y segmentar mensajes es enorme. O sea, básicamente las campañas del mundo anterior se hacían con una persona emitiendo un mismo mensaje a toda la sociedad. Ahora tienes que cada candidato es capaz, los que tienen dinero suficiente, claro está, de mandar un mensaje a la medida de los prejuicios de cada uno de sus votantes. Y esto en campañas muy dirigidas y donde se puso mucho dinero en estas técnicas como el Brexit fue fundamental. Y tienen una capacidad de incidencia en la sociedad que ríete tú de los golpes de Estado militares de los años 70. Siguiente. Hola, ¿qué tal? ¿Se me oye bien? ¿no? Sí, perfectamente. Quería preguntar, porque tengo esa duda siempre que pienso en este reportaje, el de Julio Iglesias. Unas mujeres vulnerables que tanto ellas como su familia viven en un entorno en el que Julio Iglesias tiene mucho poder, fueron apoyadas para denunciarle. Y siempre que pienso en este reportaje me viene la preocupación. ¿Qué es de ellas ahora? Pues ¿Cómo están? ¿Siguen siendo arropadas? Sí. ¿O se han quedado en...? Pues mira, te cuento sobre este tema porque además ha habido alguna novedad hoy. Justo hoy se acaba de conocer... Bueno, primero te cuento de las mujeres y luego te cuento de Julio Iglesias en general. Nosotros cuando empezamos a trabajar con estas personas, una de las primeras cosas que hicimos fue buscarles apoyo. Encontramos una organización, que es Women's Link, que se dedica precisamente a esto, no solamente a dar defensa legal, sino también a prepararles un plan de seguridad, a estar pendiente de ellas. Y a través de esta organización y directamente nuestros periodistas que están en el caso, hablamos regularmente con ellas. Y están fuertes, están bien. Estamos hablando con ellas y además han tenido sucesos posteriores terribles. Tuvieron espías siguiéndolas. Una de las mujeres encontró en el coche de su pareja un dispositivo GPS de seguimiento, que es ilegal en España y en el país en el que está también. Le pusieron una baliza para intentar espiar sus movimientos. Fueron distintos detectives españoles, casualmente, allí a intentar conseguir información de ellas, probablemente para intentar chantajearlas, extorsionarlas. No sabemos quién pagó a esos detectives, pero lo podemos sospechar. Y luego la noticia que ha salido hoy es que hoy se acaban de conocer los trabajos finalistas al premio Gabo, al premio García Márquez de periodismo, que es el premio de periodismo en español en todo el mundo más importante que hay. Que es nuestro pequeño Pulitzer en lengua española. Y la cobertura de Julio Iglesias está entre los 10 finalistas. O sea, nos acaban de comunicar que estamos entre los 10 nominados para la cobertura para ese premio. Para nosotros es muy importante porque lo que nos pasó con esa historia es que después de 3 años de trabajo, literalmente 3 años de trabajo, yo guardo aquí en mi teléfono el correo que nos llegó a pistas@eldiario.es en enero de 2023, dándonos la primera información sobre ese tema. Y desde ahí hasta que publicamos pasaron literalmente 3 años, de enero del 23 a enero del 26. Estuvimos entrevistando a esas mujeres y a muchísimas mujeres más que habían trabajado en esa casa durante años. A las mujeres que salen en nuestro reportaje las entrevistamos en varias ocasiones a lo largo de un año para garantizar que no cambiaban de versión. Hablamos con otras mujeres y otros hombres que habían estado en contacto con ellas previamente para garantizar que su relato era coherente todo el tiempo, que no había cambiado en todo el tiempo, para encontrar pruebas laterales de todo lo que nos contaban, ¿no? Y que después de ese trabajo, pues haya quien se dedique a decir que es una información falsa, que no está contrastada. Es mentira, nunca ha habido una información tan contrastada y tan trabajada en eldiario.es como ha sido este tema, porque hemos estado más tiempo que nunca trabajando en esta historia. A mí lo que me preocupa es que estén a salvo, después de todo, que estén a salvo. Pues estamos muy pendientes de ella, te lo aseguro. Ah. Sí, es que estamos... O sea, Elena Cabrera, que es la principal periodista que lleva este tema, habla con ella todas las semanas y sabemos que están bien. Y además están fuertes, porque no han renunciado a seguir denunciando judicialmente este tema y están todavía estudiando cómo lo pueden hacer. O sea que estamos muy pendientes de ellas. Ellas han sido unas mujeres muy valientes porque desde los entornos vulnerables, desde los que empezaron, atreverse a dar este paso es muy difícil. Hablamos con muchas otras que no pudieron o no quisieron dar ese paso. Women's Link es una organización muy potente que
Sí. Ha defendido con litigio activo y con incidencia pública a muchas mujeres vulnerables en América Latina contra las políticas que iban en contra de sus derechos al aborto, también en España, mujeres víctimas de trata y la verdad que tiene una gran abogada en el Sí. caso, Gemma, que tiene muchísimo prestigio, es española, pero trabaja en muchos casos internacionales y están en manos de una gran organización. ¿Más preguntas? Sí. A ver que llegue el micrófono. Buenas tardes, señor ¿Qué tal? Escolar. Quería agradecer su alta presencia aquí en la Muchas gracias. periferia de la periferia de la periferia. Pues no es habitual por estos lares que recibamos a un notorio capitalino como es el caso. Y me siento muy afortunado pues, de escucharlo de primera mano y poder interpelarle directamente. Bien, yo el asunto que quería plantearle es, usted ha señalado en la conferencia presente, siendo congruente con el discurso que ha defendido en los últimos tiempos, que dentro del panorama mediático español hay una serie de actores que reciben patrocinio a menudo con dinero público y se convierten en una suerte de voces de alquiler que tienen que ser tenidos por pusilánimes y cantamañanas, del que hay una prescripción implícita, del que las personas juiciosas haremos bien en desconfiar, en suspender el principio de caridad y de buena fe en la exégesis del discurso. Bien, en base a esto yo tengo que hacerle 3 preguntas interdependientes y que son de suma importancia, pues si se aplicara a su caso podría quedar comprometido su discurso. La primera de las preguntas, ¿está usted recibiendo alguna clase de compensación, así sea en dietas, a título personal o a favor de alguna de las instituciones en las que usted tiene interés por la conferencia presente? En caso afirmativo, ¿quién es ese patrocinador y a qué intereses políticos responde? Segunda pregunta, ¿su presencia en estos cuasi veraniegos días en la turísticamente famosa Fuerteventura implica unos gastos de desplazamiento, alojamiento y manutención? Mi pregunta es, ¿cubre usted esos gastos o hay un patrocinador Mira, que he se los venido cubre? con mi familia, que está por allí, y he pagado sus billetes. Perfecto. El mío no. ¿Cubre usted la totalidad de esos gastos o hay un patrocinador que La los inmensa cubra? mayoría, claro. La inmensa mayoría no es la totalidad. No, Entonces porque- hay un patrocinador que cubre al menos una parte. Si es afirmativo, ¿quién es ese patrocinador y a qué intereses políticos responde? Lo puede responder él. Pero vamos, es muy sencillo. ¿Usted? Sí, sí. No, permítame terminar porque me es suficiente Sí. con la afirmación para continuar con la tercera y última pregunta. Sí. ¿Qué propiedad inmanente posee la persona don Ignacio Escolar, de la que parece ser que carece el resto de la humanidad o parte de la humanidad que no comparte su línea editorial, que concurriendo circunstancias semejantes, usted no merita ser merecedor de desconfianza y que se le suspenda el principio de caridad y de buena fe en la exégesis del discurso? Es decir, ¿por qué yo debo de confiar en usted, que recibe algunos favores de actores políticos con intereses claros, y debo desconfiar, por ejemplo, de Vito Quiles, que ya le digo que tampoco es santo al que le ponga vela? Gracias. Pues, hombre, a su de los- disposición, señor Escolar. Yo tengo Primero que por hablar. aclararte algunas cosas. Pues te voy a contestar. Sí, sí, bueno, contesta tú primero y ahora aclaro yo. Bueno, vamos a ver, porque se pone en tela de juicio, aquí se dicen cosas que no son. Aquí no hay un patrocinio, lo primero. No. Hay una contratación. Pero igual que se ha contratado a Ignacio Escolar para dar esta charla, se contrató en Saturnalia, en diciembre, al señor Juan Manuel de Prada, con el que tuve el gusto y el placer de tener una conversación extraordinaria. Y, ¿sabe? Cobró más que el señor Ignacio Escolar. Ya se lo garantizo. Y pues estuve ahora yo mi con él. pregunta Por para el tanto, señor mire, de mire, Prada. por favor, estoy hablando. Mire, y le digo una cosa, para mí es maravilloso que en esta Casa de la Cultura, en este ayuntamiento, desde esta Concejalía de Cultura, demos voz a la pluralidad de este país. Y, por tanto, dentro de esa pluralidad está este señor, está Juan Manuel de Prada, y vienen muchas voces que son desde distintas ópticas. No me entienda mal lo que estoy diciendo. No estoy diciendo que este señor no No, merezca, pero yo te lo quiero aclarar. no merezca una tribuna pública porque tiene cosas No, bien pero- interesantes que decir. Yo Lo creo estoy que diciendo ha es que quedado- tal vez No, estamos pero ha siendo quedado clara tu precipitados. pregunta y tenido- no creo has que sea tenido- impertinente. has Creo que tenido ninguna tiempo- pregunta es impertinente, pero me Has gustaría tenido responderte. tiempo y ha quedado claro, lo que Me no gustaría podemos responderte. monopolizar el debate. Muchas gracias. Yo vivo de mi trabajo, no vivo ni de dar conferencias, ni de venir a este tipo de actos, ni nada. Mi sueldo me lo paga mi periódico fundamentalmente y los medios con los que colaboro, como puede ser la cadena SER. Claro que cuando vengo una cosa de estas me pagan en un hotel para que me quede, un avión y una pequeña dieta.
Desde luego que no compensa ni el tiempo ni las horas que dedico, y lo hago más porque, sobre todo por encontrarme con socios y socias del diario.es, aprovechando la excusa de que me han invitado a esta charla, que porque vaya a tener un gran enriquecimiento por esto. Te aseguro que las horas que dedico a esto me salen mucho más rentables si las empleo en la cadena SER o en mi periódico, muchísimo más rentables. Me he venido con mi familia y me he cogido unos días de vacaciones. He pagado el hotel yo, de mi familia, y he pagado sus billetes. Tanto es así que si alguien me ha visto en el avión esta mañana habrá visto que yo iba en un asiento, el que me había sacado la organización de este festival, y mi familia iba 3 más allá porque los compramos por separado. Y mi familia ha venido aquí, están ahí los 4, mis 3 hijos y mi mujer, con mi dinero. Y lo siguiente, esta noche me la paga la organización, pero mañana, pasado y hasta el lunes, que me quedo aquí, porque ya que me he venido hasta aquí, un sitio tan precioso, pues me he tomado unos 4 días libres. Lo pago yo. Pago yo. Ya. No, creo que hay una diferencia. No, pero te voy a explicar la diferencia. Pero, a ver. No, pero fíjate, yo no creo que sea un delito que la administración contrate publicidad o que contrate una conferencia a un periodista. No creo que sea el problema eso. El problema, ¿sabes cuál es? Cuando hay medios irrelevantes, sin ninguna audiencia, cuyo único y principal ingreso es ese tipo de contratos. Nosotros tenemos publicidad pública, está contada en nuestras cuentas. No llega al 10% de mis ingresos como medio de comunicación, ni al 10%. Y claro que merecemos esa publicidad. A ver si yo no voy a tener derecho a que cuando una administración anuncia que ha abierto una nueva línea de Renfe, lo haga también para mis lectores. O cuando tiene que contar que si no te pones el cinturón te puedes matar en la carretera. Eso es una publicidad que es eficaz, que está bien que los gobiernos la paguen y que tiene que ser a través de los medios y repartirse de manera equilibrada. El problema está cuando algunos medios solo viven de eso. Y además ni siquiera tienen audiencias que puedan justificar esos ingresos. Nosotros tenemos 1,5 millones, 2 millones de lectores al día. Cada día. Gente que se informa con nosotros y que ve los anuncios que aparecen en nuestra página. Eso, claro que lo compran empresas privadas y organizaciones públicas porque les interesa para sus campañas publicitarias. O a ver si te crees que eso de la renta no es una campaña que salga rentable al Estado, o cuando anuncian loterías no es una campaña que salga rentable al Estado, o que deben hacerla. Claro que sí. El problema está no en recibir ingresos públicos, te aseguro que de aquí no, no es el caso, sino de que solamente vivas de eso. Porque si tienes un único cliente, lo que tienes es un jefe. Lo que tienes es un jefe. Bueno, creo que lo he aclarado. Espera, tiene el micrófono, sí. Sí. Hola, buenas tardes, gracias a los dos por este diálogo. Un breve comentario y una pregunta. El comentario es referido, creo que comentaste, Ignacio, que dentro de poco vas a mandar a los que somos personas socias del diario el balance económico. Las cuentas, las sí. cuentas, ¿vale? Yo soy de los que me lo leo y quería... Es largo. Pero quería agradecerte o agradecer al diario.es que dentro de los estatutos esté contemplado que un margen o un porcentaje de los beneficios obtenidos vaya para el aumento de las nóminas, de los salarios, sí, pero que además ese porcentaje sea mayor cuanto menor sea la nómina. O sea, mi agradecimiento en ese sentido. Sí, nosotros en eso todos los años hacemos un informe de cuentas, lo hago yo personalmente porque creo que es un dato, es una de las cosas más importantes que contamos cada año, donde explicamos pues, los contratos que tenemos, el tipo de contratos que son, nuestros ingresos, de dónde vienen, qué porcentaje es público, qué porcentaje es privado, cuánto viene de los lectores, todo eso lo contamos. Y en el estatuto tenemos establecido que a la hora de cuidar las condiciones salariales de la redacción, cuidemos siempre un poco más a los sueldos más bajos. Desde hace ya varios años, casi siempre nuestras subidas pactadas con el comité de empresa en la redacción, la negociación que tenemos para los sueldos, se suben más los sueldos inferiores a 30.000 euros que los que están por encima. Y lo hacemos así para intentar, sobre todo porque nos pasa una cosa. El principal problema que tenemos en la redacción, sobre todo en Madrid, es la vivienda. Vamos subiendo los sueldos, pero los periodistas más jóvenes que están con nosotros con menos de 35 años, que están de alquiler, pues nosotros le subimos el sueldo un 5%, pero la vivienda le sube un 12% cada año. Y es uno de los temas que ahora mismo más nos preocupan. Pero sí, otra de las rarezas del diario es que desde el primer momento todos los contratos fueron contratos laborales. No tenemos falsos autónomos, no tenemos contratos temporales cuando no son trabajos temporales. Ha habido algún contrato temporal
de alguien que se toma una baja por maternidad y contratas a una persona como suplente unos meses para cubrir ese hueco. Pero no tenemos esa cosa tan tristemente habitual históricamente en las redacciones españolas de gente que cada 3 meses le hacían un contrato nuevo y que seguía de manera permanente como precario. Y bueno, la pregunta, comenzó el diálogo hablando de los problemas judiciales que estaba afrontando el diario.es. Sí. Por otro lado, el auge de la ultraderecha, creo que hay un consenso generalizado de que tiene mucho que ver con ese aparato que se llama móvil, con las redes Sí. y bueno, lo que hemos comentado. Pero me gustaría saber, uniéndolo con esos problemas judiciales, en qué sentido o cuál consideras tú que tiene parte de razón en este auge ideológico de la ultraderecha, en el caso español, en cómo se hizo la transición española. Fíjate que yo creo que en España la transición es una transición que en su virtud tiene su defecto, ¿no? No hay una ruptura y no hay una ruptura. Es decir, no había... Hace poco hicimos un monográfico en las revistas que hacemos cada 3 meses sobre los 50 años de libertad, donde hablábamos mucho de la transición que nos contaron, hablando de que al final lo que ahí ocurrió fundamentalmente fue que las fuerzas democráticas no tenían el poder suficiente para imponerse al régimen anterior y que fue un pacto de mínimos con algunas remoras que se fueron acumulando, ¿no? Visto en perspectiva, eso explica algunas cosas. Mira, una anécdota que te voy a contar. Hace algún tiempo, un empresario muy importante que no es español, pero que viene mucho a España, me contó, en una cena en privado, dice, mira, solo conozco un país en España, en el mundo, que tenga élites económicas tan conservadoras como España. Solo uno. ¿A que no adivinas cuál? Chile. Y es lo mismo, ¿eh? La razón probablemente es la misma. La transición desde la llegada de la democracia de la dictadura mantuvo unas élites fundamentalmente económicas muy ligadas y que habían conseguido gran parte de su riqueza en la dictadura y que mantuvieron el poder. Judicialmente yo creo que ahí se juntan varios factores a la vez. O sea, no, me parece que la caricatura de son los herederos del franquismo no es exacta, porque están todos muertos los jueces del franquismo, no queda nada de eso. Pero sí que creo en todos los países del mundo las jueces es un entorno conservador. El opositor, casi por definición, es una persona conservadora. No, con excepciones y no siempre. Pero a lo que me refiero es que lo raro en España tiene que ver más con otros factores. Tiene que ver, por ejemplo, con la Audiencia Nacional, que es anómalo, no existe en ningún otro país europeo. Tiene que ver con la acusación popular. Esto de que llegue una organización, un partido y te ponga una querella, esto solo pasa aquí, no ocurre en más sitios, porque no es legal en más sitios. O sea, tiene que ver con otras construcciones institucionales que son distintas en España a como son en otros países. Y luego yo creo que aquí la inercia de lo que ha ocurrido y lo que le ha pasado a este gobierno con los jueces tiene mucho que ver con cómo han sido los últimos 8 años de Pedro Sánchez, con el procés y con la amnistía. El procés se cierra desde una respuesta judicial y la amnistía muchos jueces lo consideran una traición a esa respuesta judicial. Y o sea, eso de ver a los jueces manifestándose en frente de un pacto entre 2 partidos es algo completamente anómalo, pero tiene mucho que ver con cómo fue ese proceso. Y en gran medida esa hostilidad creo que viene de ahí. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta más? Por aquí delante, sí. Me he levantado para veros bien, porque si no es que empieza a responder a alguien sin verle. Yo estoy aquí. Sí. Buenas tardes, soy Anne. A mí me interesa una cosa para noticias internacionales. Ejemplo, ahora está hablando por guerra de Israel, de Irak. ¿Y por qué ahora no hablan nada casi en medios y en periodismo para guerra de Ucrania? Que mucha gente que vive en España me pregunta, Ana, ¿qué? ¿Se acabó la guerra? Yo digo, mira, no es que se acabó, está más dura que antes. Sí, eso sí. Y no hay ni una noticia. Y esa no es que 1 o 2 medios, esa toda información en España casi no sale para público.
Es una cuestión de recursos, fundamentalmente. Los equipos de internacional de todos los periódicos, en la SER pasa lo mismo, tienen las manos que tienen. Entonces, al final les toca estar priorizando cuándo, cómo. Nosotros en Ucrania no lo hemos abandonado. De hecho, una de nuestras compañeras, Gabriela Sánchez, estuvo en Ucrania hace unos meses. Se fue allí otra vez. Y estuvo cubriendo desde allí, reportajeando desde allí en febrero o marzo de este mismo año. Es decir, hemos seguido informando y hemos seguido haciendo esfuerzos para informar. Una de las cosas que más ha cambiado en el diario.es en estos años ha sido nuestra cobertura internacional. No teníamos nada, ahora tenemos 3 corresponsales permanentes, uno en Washington, otro en Bruselas, otro en Londres, personas que están en nómina del diario. No hablo de colaboradores, que también tenemos en muchos países. Tenemos una redacción completa en Buenos Aires, que nos sirve también de plataforma para toda América Latina, hace cobertura desde allí, y empezamos a tener ya algo que cuando montamos el periódico nos parecía ciencia ficción, que es enviados especiales, gente a la que pagamos un viaje para irse con un fixer, con un periodista local, es lo que hicimos en Ucrania, que le ayuda a estar sobre el terreno, esto Nico lo sabe contar mejor que yo, y que le permite explicar lo que está pasando allí. Pero es cierto que el problema que tienen los conflictos cuando se alargan tanto tiempo es que compiten con la atención de la gente. Lo cual es terrorífico, porque al final dices, no, la gente no habla de ello porque los medios no lo cuentan, o los medios no lo cuentan porque a la gente no le interesa. Estás en esas dos. Cuando una noticia se alarga mucho, acaba generando en parte de las audiencias una sensación de hastío. Nosotros intentamos pelear contra eso editorialmente. Pues, por ejemplo, no hemos dejado de informar tampoco de Palestina y de Gaza, porque tampoco se ha normalizado la situación allí. Pero es muy difícil cuando una noticia se alarga mucho tiempo que la atención sea la misma. Pero lo intentamos. Tienes razón en que es un conflicto que deberíamos cubrir más. Y ahora, Además hay bastantes... Más fuerte. Y no Sí, no es así, es así. Mira, yo he estado, por ponerte un ejemplo, he estado mucho en Ucrania desde el inicio de la invasión rusa a gran escala en el 22 y coincidí con Gabriela y con Jairo en este aniversario en febrero. Este año he estado en la captura de Maduro en Venezuela, pero desde la frontera de Colombia, porque el gobierno de Venezuela no nos permite el acceso. La política de visados es la que es. Estuvimos miles de periodistas en la frontera y todos hablamos de repente de Venezuela y todos sabíamos muchísimo de Venezuela, ¿o no? El siguiente fue el aniversario de Ucrania, donde con la percha informativa del aniversario, que siempre los periodistas que intentamos hacer un seguimiento de la población, más allá de si hay un bombardeo más fuerte o no, porque la gente que conocemos, cuando vamos a hacer coberturas de guerra, de alguna manera adquieres un compromiso con ellos, ¿no? E intentamos saber cómo sigue la situación, si hay negociaciones reales o no. Estando en Ucrania en febrero nos costaba horrores colocar los reportajes en el momento, porque estaban pasando un montón de cosas en la escena internacional, casi todas marcadas por la agenda propia de Trump. Pero es que salgo de Ucrania y me tengo que ir al Líbano, porque vuelve una guerra que dura ya más de 100 días y que desplaza absolutamente, por la trascendencia económica del estrecho de Hormuz, lo que marca el mapa internacional. Digamos que los inputs de qué es noticia o qué está abriendo los grandes medios internacionales dependen no solo del número de muertos, que puede ser como la evidencia, o de los bombardeos más sangrientos. En el caso del genocidio de Gaza, fue tan evidente y tan bárbaras las pruebas que se mantuvo durante más tiempo de lo habitual. Hoy en día decimos en la jerga periodística que las informaciones duran poco, son muy efervescentes. No somos un experto en España en crear una gran polémica hoy, mañana es la siguiente, etcétera, etcétera. Y no te satisface la respuesta, pero en este momento Ucrania no está en el punto álgido del interés internacional porque no hay unas negociaciones serias. Tampoco, a pesar de que yo sigo la información diaria, 20 y pico muertos hace 2 semanas en Kiev y los alrededores, tampoco la gran atención de los medios está ahí. Y está, sin embargo, lo que nos casca el bolsillo a todos, Irán. Que es Irán y que es el Líbano. Muchas gracias. Gracias. Una pregunta más, allí al fondo, sí. ¿Qué tal? Sí. Encantado de teneros aquí. Antes decías, Ignacio, lo del tema de Burgos, de los periódicos. Sí. Yo soy de Salamanca, o sea que... Bueno, sé tú de lo que sabes hablas. igual. Exacto, sabemos de qué hablamos. Mi pregunta era más bien una reflexión, que me hagáis más política ficción. Para la gente progresista, quizás para Tezanos no es tanta ficción, Sí. pero simplemente, ¿cómo ves qué pasaría si dentro de un año vuelve a dar, no carambola, porque sería lo que elegiríamos los españoles, vuelve a haber un gobierno de coalición progresista? ¿Hasta qué punto llegaría la tensión a nivel judicial,
de derecha, a nivel incluso policial. ¿Verías a la UCO entrando en Moncloa? No, yo no creo, espero que no, la verdad, pero es verdad que esa presión tiene mucho que ver con el chasco que se llevó la derecha al fracasar en el 2023, cuando todas las encuestas, salvo el CIS, daban a Feijóo triunfador, ¿no? Sin esa frustración y sin esa derrota, probablemente no hubiese pasado lo que ha pasado después. Y fíjate, sobre las elecciones próximas, yo creo que va a depender mucho del tema judicial y de casos como el de Zapatero. Porque si Zapatero llega tocado realmente y ese proceso penal encuentra de verdad evidencias fuertes de corrupción, creo que toda la izquierda lo tiene muy complicado. Pero imagínate si Zapatero es Lula. O sea, si al final resulta que lo que se demuestra es lo contrario. Sí, un 11M nuevo, ¿no? O sea, que la gente salga. O sea, que se demuestra lo contrario. Se demuestra que lo que ha pasado es pues, lo que muchos sospechan, que muchas causas judiciales no son casualidad en este momento. No lo sé, o sea, a mí me preocupa mucho, la verdad. Aparte que empezamos a tener en el diario.es consecuencias muy diarias. O sea, yo empiezo a tener problemas por la calle en Madrid, de gente que te insulta, es muy desagradable, me pasa yendo con mis hijos. Y eso es algo que a cualquier periodista o cara reconocible vinculado a las ideas progresistas o de izquierdas en Madrid le pasa a todos, o nos pasa a todos. Y es una sensación muy desagradable. Es una presión permanente muy desagradable, que además está muy ligada a Madrid. No me pasan más sitios, la verdad. Afortunadamente. Había una pregunta al fondo, perdón, en la ventana, sí. Y ya, porque si no nos vamos de tiempo y me matan. Pero desgraciadamente es esa señalización del periodista como un eje del mal, ¿no? Sí, es decir, sí. no se respeta la profesión, debemos ser títeres de lo que piensa cada uno, y eso es un error de concepción. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a ver, soy Larbi, el delegado saharaui del Polisario aquí en Fuerteventura. Mi pregunta es muy corta y decisiva para saber, hablando de la desinformación, el motivo de la prensa española por qué no da eco a la causa del pueblo saharaui en este aspecto. Nosotros lo intentamos, al menos. Hemos estado haciendo seguimientos, hemos estado allí recientemente y cubrimos esa información. Es algo que seguimos manteniendo y además hemos sido bastante críticos con el gobierno socialista por el cambio de posición sobre el Sáhara. Hemos sido de los medios que más lo han criticado, realmente. O sea, es algo que a nosotros sí nos interesa y que nos consideramos concernidos con este debate. Y en este aspecto se le da más eco al vecino de al lado, a Marruecos. ¿A qué es debido? No te he entendido. Que se le da más eco a Marruecos, al vecino, que a los... ¿Es un tabú? Yo puedo hablar de mi medio. Yo en mi medio creo que no. Sí. Pero es verdad que en otros medios no lo parece. Vale. En otros medios creo que no lo parece. Nosotros, desde luego, con ese tema, hace mucho tiempo que defendemos que no se puede pisotear al pueblo saharaui. Y lo llevamos contando y lo estamos defendiendo en el diario.es desde hace mucho, casi desde nuestra fundación. Y hemos hecho mucha cobertura con ese tema. Sí, me comentó que la compañera nuestra, mi compañera Tess, la conoces perfectamente, sí, claro. Que habló contigo. Sí, ha estado en la redacción alguna vez sobre este tema, sí. Y la verdad, bueno, es que se esperaba que se daba más eco a la situación del pueblo saharaui. Bueno, pues haremos por el la esfuerzo cercanía, por buscarlo más, por pero sí que es un tema que nos interesa. Petición de lector hecha. Sí. Bueno, nos vamos quedando sin tiempo. Reiterar el agradecimiento a todos y a todos por venir a compartir sus impresiones, a escuchar y también por venir a constatar que no todos los periodistas son iguales. No todos los medios de comunicación son iguales. Hay periodistas profesionales, medios profesionales, transparentes, que llevan muchos años ejerciendo el periodismo en este país y que defienden el derecho a la información, porque el derecho a la información es de todas y todos. Así que, Ignacio Escolar, muchas gracias por venir. Muchas gracias, Nico. Un placer.